Hola, buenos días. El día de hoy continuamos con el libro de Deuteronomio, que significa repetición de la ley. En el capítulo 27 vamos a encontrar de que es el tercer discurso de Moisés. El día de hoy nos toca revisar los versos del 1 al 10, ¿no? Que lleva por título El altar sobre el monte Ebal. Vamos a leer el verso 1 y 2. Dice: Entonces Moisés y los líderes de Israel le dieron al pueblo la siguiente orden: obedece todos los mandatos que te entrego hoy. Cuando cruces el río Jordán y entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, erige algunas piedras grandes y recúbrelas con yeso, ¿no? Acá hay dos puntos que nosotros tenemos que revisar, ¿no? Y es que Moisés sabía que el pueblo pronto entraría a la tierra prometida y que él, en este caso, pues sabía que no iba a poder entrar, ¿no? Ahora vamos a ver el verso 2. Ahí dice, en el último reglón dice, erige piedras grandes, ¿no? Y erige significa construir, significa levantar, ¿no? Entonces diría así, ¿no? Construye y levanta, ¿no? Algunas piedras grandes y recúbrelas con yeso. Pues esto era un método, ¿no? Un método en la antigüedad, ¿no? Era un método de preparación para la escritura. Esta era una manera en cómo la escritura podía permanecer visible, ¿no? Visible de forma duradera, ¿no? Vamos al verso 3, que dice así: escribe en ellas todo este conjunto de instrucciones, una vez que hayas cruzado el río para entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra donde fluyen leche y miel, tal como te prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Acá veamos unos puntos, y es que leche significa ternura, y lo relacionaban mucho con la maternidad, ¿no? Miel significaba y significa dulzura, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, ¿no? De qué dice. Esta era una tierra en la que no existían las preocupaciones, y en cambio solo había una felicidad sin fin, ¿no? Y también nosotros podemos comparar esto cuando un niño está siendo alimentado por su mamá, ¿no? Y también está siendo llenado de dulzura, ¿no? También tenemos que entender y ver de que la promesa de Dios para con el pueblo de Israel siempre estuvo, ¿no? Y ha estado, ¿no? Eh, Vamos a ver los versos 4 y 5 que dice, ¿no? Después de cruzar el Jordán, erige, bueno, significa, ¿no? Construye, levanta esas piedras en el monte Ebal y recúbrelas con yeso, tal como te ordeno hoy. Luego edifica allí un altar al Señor tu Dios, con piedras enteras y en su forma original. No desformas a las piedras con ninguna herramienta de hierro, ¿no? Y aquí primero que nada tenemos que ver que Ebal significa montaña, ¿no? La montaña Ebal, ¿no? Y esta era una montaña, es una montaña que tenía más de 950 metros de altura, ¿no? Entonces era súper inmenso, ¿no? Y vemos un detalle, uno de los puntos más altos de la tierra de Samaria, ¿no? Dice que la montaña Ebal estaba al frente, ¿no? Del monte Gerizim, ¿no? Entonces, Dios exigía, ¿no? Que su altar tenía que ser diferente a los altares cananeos, ¿no? Veamos ahora los versos 6 y 7. Dice, ¿no? Edifica el altar con esas piedras sin labrar y úsalo para presentar ofrendas quemadas al Señor tu Dios, ¿no? También sacrifica allí ofrendas, ¿no? Ofrendas de paz y celebra ante el Señor tu Dios comiendo hasta quedar satisfecho, ¿no? Escribe con claridad todas estas instrucciones sobre las piedras cubiertas de yeso, ¿no? ¿Qué podemos ver en estos versículos, en estos tres versículos 6, 7 y 8? Nosotros podemos ver que, notemos algo, ¿no? Después de esta primera parte que hicieron los israelitas, que tenían que levantar, ¿no? Tenían que levantar, construir, ¿no? Con piedras grandes, ¿no? Podemos ver que después de haber hecho esto, ellos también tenían que hacer especie de un culto, ¿no? De agradecimiento, como una acción de gracias, ¿no? De gratitud, ¿no? Ellos expresaban su gratitud a Dios, ¿no? Pues el pacto debía renovarse
no solamente mediante la escritura de la ley que ya habían hecho, sino también tenían que haber ofrendas sacrificiales, ¿no? Ahora vamos a revisar los versos 9 y 10, que dice: Luego Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron al pueblo con las siguientes palabras: Escucha en silencio, oh Israel, hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Por lo tanto, obedece al Señor tu Dios cumpliendo todos los mandatos y los decretos que te entrego hoy, ¿no? Obedece al Señor tu Dios en todas las instrucciones que te ha dado, ¿no? No es suficiente para el pueblo de Israel solo ser oidores de la palabra, sino que también ellos debían ser hacedores de la palabra, ¿no? No solamente era necesario que ellos reciban instrucciones de parte de Dios, sino que también era necesario que ellos lo hagan. Y nosotros podemos encontrar en los primeros versos que así se dan, ¿no? Pero también vamos, en mi meditación que hacía, yo encontraba algo, ¿no? Y yo veía que a medida que yo iba leyendo solamente del verso 1 al verso 10, en muchos versículos se repetían varias palabras, ¿no? Como por ejemplo, obedece, ¿no? Se les daba instrucciones, ¿no? He revisado y en 2 oportunidades, hasta 3, le dice, se te da estas instrucciones, ¿no? También he encontrado que dice, te ordeno, ¿no? Obedece al Señor tu Dios, ¿no? Y vamos a encontrar que estos son sinónimos, ¿no? Donde en repetidas veces Dios nos está diciendo a ti y a mí, ¿no? Obedece, recibe estas instrucciones y hazlas, ¿no? Te ordeno, te mando, ¿no? Y todo este conjunto de palabras que son sinónimos, en realidad acá hay un llamado también de Dios, ¿no? Que repetidas veces le repetía la misma palabra al pueblo de Israel, pero también, ¿no? Nos lo dice a nosotros también nos está diciendo esto, ¿no? Que nosotros tenemos que obedecer, ¿no? Y hay un punto muy, muy importante, ¿no? Yendo más a nuestra actualidad, a nuestro contexto, ¿no? Y es que nosotros debemos ponernos y ser empáticos, ¿no? Y debemos ponernos nosotros en los zapatos, ¿no? De los israelitas, ¿no? Y pues nosotros podemos ver, ¿no? De que ellos están viendo de que van a entrar a la tierra prometida, ¿no? Ellos están esperando solamente cierta distancia para ingresar a la tierra prometida, ¿no? Pero también acababan de escuchar las instrucciones, ¿no? Tal vez para ellos pudo haber sido estándares muy altos, ¿no? Estándares de que Dios le pedía, de que obedezcan, de que hagan, ¿no? Y tal vez para ellos eran completamente elevados, ¿no? Y si nosotros nos ponemos en su lugar, cuando nosotros como creyentes ya hemos leído la Biblia y sabemos todas las demandas, ¿no? Que nosotros tenemos que cumplir, pero que bien tú y yo sabemos de que muchas veces se nos dificulta, muchas veces nos cansamos, ¿no? Pero también hay otro detalle, ¿no? Y así como para los israelitas tal vez era muy elevado, ¿no? Las instrucciones, o para ellos era un estandarte muy alto para ellos, ¿no? Para nosotros, ¿qué está significando el día de hoy, ¿no? Para nosotros, eh, el mandato de Dios para ti y para mí, ¿qué tan alto puede estar siendo, ¿no? Que no lo podemos cumplir, ¿no? Y para ser mucho más específica, ¿no? Vamos a ese talón de Aquiles, ¿no? Vamos a tu lucha diaria, ¿no? A ese mandamiento que se te hace muy difícil de cumplir, ¿no? Y yo creo que el más importante de todos los mandamientos de Dios es el que nos resulta más difícil de cumplir, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que es más difícil, ¿no? Y muchas veces se nos complica tanto que a veces le decimos a Dios, no puedo, ¿no? No puedo, ¿no? Y entonces sigo creyendo que el mandato más importante es aquel
que se nos hace mucho más difícil de cumplir, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de falta de honradez, ¿no? Falta de castidad, de falsedad, ¿no? De no decir la verdad, ¿no? Hoy es el día para comenzar, ¿no? Hoy es el día para comenzar nuevamente y decirle a Dios, ¿no? Yo te entrego esto y nuevamente en su amor, ¿no? Señor, ayúdame, ¿no? A obedecer tu palabra, ¿no? Quiero ser obediente a ti, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Entonces, sé que muchas veces es difícil, ¿no? Pero con Dios podemos hacerlo, ¿no? Y ese es el mensaje, ¿no? Ese es el mensaje de Dios para con nosotros, ¿no? De que cumplamos su palabra, pero también de que nosotros nos dejemos guiar por Él en este tiempo, ¿no? Y cuanto más en este tiempo donde nuestra fe está a prueba con este tema del coronavirus.